Bueno, estamos con Leonardo Cano. Buen día, muchas gracias Leonardo por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias por comunicarse. Leonardo, el reciclado de plástico, no de cualquier plástico, pero además la elaboración no de cualquier cosa, sino de postes, de tablas. Realmente es un emprendimiento que naturalmente ha trascendido Mendoza. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo fue el inicio de esta idea? Bueno, esta idea, como todos, nació como un sueño de poder hacer algo con el tema del residuo plástico y de la tala de árboles. Empezamos a investigar junto con mis socios, con Carlos Arce y Pío de Amoriza, ver qué podíamos hacer para mitigar este impacto ambiental del residuo plástico y de la tala de árboles. Y descubrimos esto que es la madera plástica, que es un compuesto de diferentes tipos de plástico que uno le da forma, pero termina transformando en un poste, en este caso postes para viñas o postes para la agroganadería o tablas, y que después se puede usar para diferentes usos, como en este caso, ahí vimos una de las fotos, vallas para señalizar pozos de una empresa de agua de acá de distribución de agua de acá de Mendoza, o una parada de colectivo. Se han hecho diferentes cosas con la madera plástica. Por suerte, trabajando mucho, creciendo de a poco en lo que se va pudiendo y mejorando lo que vamos haciendo. Leonardo, cuando uno habla de plástico reciclado, generalmente lo primero que piensa es en las botellas que utilizamos cotidianamente. Sin embargo, hay muchísimos elementos que hoy por hoy tienen plástico y yo tengo entendido que para estos postes ustedes están utilizando generalmente otro tipo de materiales plásticos para reciclar, ¿verdad? Exactamente, nosotros desde el año 2019 estamos dentro de una planta de reciclaje de un programa de Junín, justamente que es Junín Punto Limpio, y lo que empezamos a ver es que ciertos tipos de plástico no se les daba ningún tipo de disposición final, no se les daba ningún tipo de uso. Por ejemplo, los sachets de leche, el paquetito de fideo, de galletita, todo lo que son los plásticos flexibles, Claro. no tenían ningún uso. Entonces nos enfocamos justamente, más allá de que reciclamos todo tipo de plásticos, nos enfocamos en estos plásticos que son de difícil disposición justamente porque son muy heterogéneos y muchas veces vienen multilaminados, tienen diferentes tipos de plásticos. Nos enfocamos en tratar de procesar ese tipo de plástico. Y bueno, ahí entre ellos también, bueno, el polietileno, poliestireno, PET, o sea, estamos procesando todo tipo de plástico para darle una segunda vida, ¿no? Para que no terminen en el basural. Claro, y todos estos elementos, Leonardo, bueno, los desintegran y cómo los amalgaman, cómo hacen para que se construya, por ejemplo, un poste de plástico. Bueno, tenemos un proceso que es bastante simple y que también nos gusta contarlo porque primero lo que hacemos es molerlo. Nosotros desarrollamos productos que no requieren que usemos agua. Nosotros estamos en Mendoza, que tenemos emergencia hídrica hace algunos años, entonces también decidimos que los productos que fabricáramos no necesitaran lavar el plástico, Claro. por lo que evitamos millones de litros de agua en usar para lavar el plástico. Eso después hacemos una mezcla jugando un poco con las características técnicas de los plásticos en cuanto a su dureza, flexibilidad y resistencia, y conformamos mediante un proceso de derretido, ¿no? De un termoformado, se podría decir, extrusión, derretimos, amasamos y después les damos forma en la forma que nosotros queremos dar. Claro, esas Logrando formas, un poste con características muy superiores a un poste de madera, ¿no? claro, esas formas, Leonardo, ustedes las tienen predeterminadas para el caso de tablas, de postes, pero se puede hacer una matriz, por ejemplo, para esos carteles que señalan precaución en la vía pública, por ejemplo. Sí, se puede. Eso es un tema de matricería. Claro. Por lo general nosotros tratamos de estandarizar un poco el tema de los postes para tener una producción un poco más estable, pero en cuanto a lo que se puede hacer es ilimitado. La verdad que es un material que ofrece posibilidades ilimitadas.
más allá de que esto evita la tala de árboles, Leonardo, hacer un deck, por ejemplo, o los postes, las ventajas del plástico, claro, son tremendas porque ahí no tenés problemas con la humedad, no tenés problema con las plagas o los bichos que pueden afectar la madera, su duración es eterna, pero después, bueno, el tema de resistencia, ahí cómo estamos con el plástico y la madera. Hemos hecho muchas pruebas de resistencia. El plástico tiene muy buen comportamiento. Hemos hecho, por ejemplo, pruebas de impacto en los postes de más de 1.200 kilos, o le hemos subido un auto arriba de uno de los perfiles de 7x7, o pruebas de flexión. O sea, tienen muy buen comportamiento mecánico, que hace que si bien tienen una cierta flexibilidad, se pueden hacer desde un espaldero para viña hasta un cierre perimetral, poniéndole alambre y tela y dándole mucha resistencia. Como bien decías, el tema de la humedad, que no es un tema menor, el tema de los insectos, el sol, y hasta muchas veces la misma salinidad del suelo que lo afecta a la madera. En este caso el plástico es totalmente resistente a eso. Evitás todos los costos de lo que es el mantenimiento de la madera en cualquiera de los usos. El mantenimiento y el recambio. El recambio en Mendoza se calcula que se recambian unos 5 millones de postes anuales solamente para la viña. Claro. Estamos hablando de una cantidad muy alta. Y esto también ahora que estamos ingresando en la parte agroganadera, vemos que también hay un tema de recambio de postes en los cierres perimetrales de los campos, o en todo lo que son los cercos eléctricos que se ponen para el ganado, donde es una solución también que aparte le da un tema de aislación. Entonces no permite que solamente se le cruce el alambre sin tener que aislarlo, porque el poste de plástico no se humedece. O sea, tiene muchísimas ventajas sobre la madera, claro. Sin contar la parte ambiental, ¿no? Que en este momento el quebracho, el lapacho y ciertas maderas duras son cada vez más escasas, y el tema de evitar la tala de árboles es algo tan importante en este momento. Totalmente. Leonardo, dos preguntitas. Primero, supongamos que yo encargo varillas, después hay que agujerearlas para pasar el alambre. ¿Son fáciles de agujerear? Se trabaja exactamente igual que la madera. Ajá. Se trabaja exactamente igual que la madera, se usan las mismas herramientas. Sí, hay que tener en cuenta por ahí que en vez de usar, por ejemplo, para los agujeros una mecha de madera para que dure más tiempo, por lo general usamos una mecha de metal, cosa de que el filo dure más de la mecha. Claro. Pero en cuanto al trabajo, un carpintero con algo de experiencia en madera, o el mismo, nosotros las pruebas las hicimos con gente viñateros de acá, y se trabaja igual, se entierra igual, se maneja de la misma manera. ¿El peso de cada uno de estos postes comparado con la madera es más pesado o no? Es similar, cada poste pesa unos 11 kilos, la madera ronda los mismos kilos en un mismo diámetro, por lo que también el tema del transporte no se encarece porque se esté mandando algo mucho más pesado. Y al ser todos los postes iguales, también hace que sea más fácil ordenarlos, la cantidad se puede contar mejor, es más, y queda más homogéneo en la viña. Totalmente. O en el campo. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Junín de Mendoza, estamos hablando con Leonardo Cano, estamos hablando de maderas de plástico que hacen allí en Mendoza. Leonardo, yo tengo una cifra, pero quiero que me la confirmes porque es tremenda. ¿Están reciclando más de 2 toneladas de plástico por día? Exactamente. Estamos, y teniendo en cuenta que es plástico muy liviano, que es el plástico flexible. 2 toneladas por día, 1,5 toneladas, 2 toneladas por día es el promedio que estamos haciendo actualmente. Una cifra tremenda por 2 razones. Primero, porque si no fuera así, ese plástico quedaría por allí en los basurales quemándose, pero también te llama la reflexión la cantidad de residuo plástico que se produce en nuestros pueblos y ciudades, ¿no? Sí, y tengamos en cuenta que también es muy importante, más allá del trabajo que hacemos nosotros, hay un trabajo previo
de los recuperadores urbanos, de organizaciones como Botellas de Amor de Mendoza que promueven el reciclaje domiciliario, y algunos municipios como el de Junín, el de Ciudad de Mendoza, el de Godoy Cruz, que fomentan el tema de la recuperación en origen, para que ese plástico, porque ese plástico una vez que llega al basural, ya es muy difícil recuperarlo. Entonces es fundamental concientizar a la gente de hacer la separación en casa, más allá de que después, aunque el municipio después junte todo y lo lleve al basural, para la persona que está recuperando plástico no es lo mismo encontrar una bolsa todo mezclado que una bolsa que sea solo de plástico o una botella de Amor que está todo el plástico metido adentro. Es muy importante que la gente empiece en sus domicilios a hacer separación en origen. Leonardo, no quiero comparar precios, porque la comparación de precios es una mirada de muy corto plazo. Aquí hay que tener una mirada de más largo plazo por todas estas ventajas que ofrece el plástico. Así que deberíamos evaluar los valores, los precios en esa mirada más larga. Así que bueno, quien esté interesado o interesada se puede comunicar con ustedes. Contanos a través de qué medio se pueden comunicar, tener más información de esta fábrica de maderas plásticas, Leonardo. Bueno, en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Madera Plástica Mendoza, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter, y si no en nuestra página web, maderaplásticamendoza.com, también nos encuentran, nos pueden contactar directamente, nosotros por lo general en el día respondemos los presupuestos o las consultas, y es un tema interesante lo que decías vos también recién, el tema del precio. Sí hay que ver una visión más integral, más a largo plazo, y sin dejar de tener en cuenta el beneficio para el ambiente, ¿no? Entonces, creo que mirando todo eso estamos hablando de una inversión más que atractiva. Totalmente. Leonardo Cano, saludos a tus socios, felicitaciones por este emprendimiento. Me tengo que volver, te dejo ahí en esa bella zona de Mendoza, tengo que seguir con el programa. Muchas gracias. Gracias y que estén muy bien. Saludos a toda la audiencia.